Buenos días. Vamos a seguir preparando el comentario que tenéis que entregar de Descartes que aparece al final de la fotocopia 12. Si no lo tenéis, buscarlo porque os hará falta. Vamos a ir leyendo frase por frase. En el vídeo anterior os pediría que buscarais en el diccionario las palabras que no entendíais. Yo creo que en este texto solo hay una palabra que os puede resultar extraña, que es la palabra paralogismo. Si la habéis buscado en el diccionario de la Real Academia, veréis que pone razonamiento falso. Es decir, que es sinónimo de falacia, de sofisma. Es un argumento aparente, parece verdadero, pero es falso. Bien, vamos a ir leyendo frase por frase del fragmento del discurso del método de Descartes y voy a ir explicando frase por frase. Deseando yo en esta ocasión tan solo buscar la verdad, pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de hecho esto no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. ¿Vale? El fragmento empieza, por lo tanto, que Descartes, que como veis escribe en primera persona, ya vimos en el anterior vídeo por qué escribe en primera persona, está buscando la verdad. Pero no cualquier tipo de verdad. Vimos que en la filosofía solemos distinguir las opiniones de la ciencia. La ciencia es el conocimiento verdadero. Las opiniones son afirmaciones relativas, subjetivas. Está buscando un principio que sea indudable. Y vimos en el vídeo de ayer que era una verdad que fuera evidente. Las verdades evidentes son claras y distintas y es su primera regla del método. Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Ya vimos ayer la duda metódica y ya vimos que es metódica porque es ordenada. Obviamente, en este fragmento está resumiendo la duda metódica y ya vimos que el primer paso, que no nos extrañó, era dudar de los sentidos. Descartes, sabemos, es un filósofo racionalista y los racionalistas, como indica el nombre, confían plenamente en la razón y rechazan el conocimiento sensible, la experiencia y también las emociones. Y como hay seres humanos que se equivocan al razonar, aún acerca de las más sencillas cuestiones de geometría y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había tomado por demostraciones. ¿Vale? Segundo paso de la duda metódica. Primero he dudado del conocimiento que procede de lo sensible. Ahora, segundo paso, voy a dudar de mis propios razonamientos. A ver, Descartes habla en primera persona. No duda de los razonamientos, duda de sus propios razonamientos. Cuidado con una cosa. En el vídeo anterior os estuve exponiendo las meditaciones metafísicas. El orden es un poquito diferente. En las meditaciones metafísicas empieza dudando de los sentidos y pasa a dudar de si el mundo es real o no. Aquí, en cambio, primero duda de los sentidos y ahora duda de los razonamientos. Cuidado, porque estamos leyendo el discurso del método y Descartes tiene los mismos argumentos en varias obras, pero no son exactos. Entonces, ahora duda de los razonamientos. Sí es normal que un racionalista dude de los sentidos, no suele ser muy usual que un racionalista dude de sus propios razonamientos. ¿Por qué lo hace? Porque sabemos, intenta encontrar algo, como dice aquí, indudable. Una verdad que ni siquiera el escéptico más escéptico pueda dudar de ello. Bueno, estamos viendo que está llevando la duda al extremo. Cuidado, porque ya en el vídeo anterior os decía, Descartes no duda en la vida cotidiana. Él no va a dudar de sus sentidos, no va a dudar de sus razonamientos. Es porque requiere un primer principio
de su filosofía, que tiene que ser muy sólido. Bien, hay veces, resumo el argumento, en que, dice Descartes, cuando razono lo hago mal. Bien, entonces, si lo he hecho alguna vez, quizá lo haga siempre. Vimos en el vídeo anterior que para dudar de sus propios razonamientos utiliza la hipótesis del genio maligno. Cuidado, en este texto no lo hace. Son textos distintos y por lo tanto sus argumentos no son exactamente iguales. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrir si no estando dormidos, sin que en tal caso sea verdadero ninguno, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces había entrado en mi espíritu no eran más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Os recuerdo, porque ya lo dije en un vídeo anterior, que podéis mentalmente sustituir espíritu por pensamiento, por mente, por razonamiento, ¿de acuerdo? No está hablando de fantasmas, ¿no? Segundo argumento que vimos en el otro vídeo, pero aquí es el tercero. Puede que esté dormido. Dice Descartes, puede que todo esto sea un sueño, puede que sea mentira, puede que me despierte y descubra que era todo falso. Ya lo vimos en el otro vídeo, quizá no distinga la vigilia del sueño. Y también vimos que este mismo argumento aparece en una obra de teatro de Calderón de la Barca. Es, por lo tanto, muy típico del barroco. Pero advertí enseguida que, aun queriendo pensar de este modo que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Bien, ahora entendemos por qué primera persona, porque este texto nos va a llevar a pienso, luego existo. Descartes no dice todos nosotros pensamos, luego todos nosotros existimos. Yo no puedo saber si tú estás pensando. Lo que es obvio es que yo sé que estoy pensando. El yo, el cogito, el sujeto, como queráis llamarlo, supera todas las dudas, incluso más extremas. Aunque mis sentidos me engañen, yo existo. Aunque esté dormido, yo existo. Y aunque yo esté razonando incorrectamente, yo existo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si dudo, tengo que existir. Bien, os señalo que aquí hay una palabra que nos puede extrañar, cosa. ¿Vale? Cosa en latín es res. ¿Vale? De ahí viene la palabra realidad. Entonces, cosa quiere decir algo real. ¿Vale? La primera realidad. Y cuidado con un detalle. Normalmente consideramos que las cosas son aquello material que puedo tocar, pero para Descartes la primera cosa, la primera realidad es su pensamiento, que no es algo que yo pueda tocar, ni ver, ni oler. Así que cuidado. Ya vimos que la filosofía se inicia con un concepto muy abstracto que es el ser. Y vimos el primer filósofo, Platón, que considera que las ideas son lo más verdadero. Nosotros diríamos hoy en día, pero obviamente Platón jamás, que son lo más real para este autor. Bien, las ideas ni se tocan, ni se huelen, ni se ven. Se pueden pensar, pero no se pueden percibir. Así que cuidado, la primera cosa, la primera realidad para Descartes es algo inmaterial. Y al advertir que esta verdad, pienso luego soy, cogito ergo sum, je pense, donc je suis, era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba. Bien, aquí aparece la famosísima frase que conoce todo el mundo de Descartes, pienso luego existo, aparece en 3 idiomas, en latín, en francés, latín porque era el idioma en que escribía Descartes y francés porque es un filósofo francés. ¿Y por qué es tan impresionante esta frase? ¿Qué tiene de revolucionario? ¿Por qué Descartes ha pasado a la historia? Porque, como veis, va a ser el primer principio de su filosofía, que no es solo su filosofía, es la modernidad. Es a partir de ahora
Todo se basa en una certeza, algo evidente, que es el yo. Cuidado, no el nosotros, el yo. Bien, os recuerdo que, como vimos en el vídeo anterior, no es un silogismo, no es dado que pienso, por lo tanto existo o soy, sino que yo soy pensante o pienso existiendo. Yo soy pensamiento. Por lo tanto, Descartes no ha descubierto que existe un ser humano, ha descubierto que existe un sujeto, un cogito. Y si utilizamos un término distinto es para diferenciarlo. Descartes, por el momento, solo ha demostrado, no ha demostrado, porque si es evidente no es necesario, ha descubierto la evidencia de que él existe en cuanto pensante. Vale, vamos a ir al inicio de la fotocopia, ir leyendo frase por frase lo que aparece, que es un resumen de lo que ya hemos visto. Con René Descartes, que nace en 1596 y muere en 1650, por lo tanto es un filósofo del siglo XVII, comienza la filosofía moderna. Pero no se trata de un comienzo absoluto. La crisis de la escolástica del siglo XIV y del Renacimiento, especialmente la ciencia renacentista, habían preparado ya el terreno. Vale. A ver, ya hemos visto 20 veces, pero aquí lo tenéis por escrito, que René Descartes va a ser el padre de la filosofía moderna. Como aparece en vuestra fotocopia, Descartes es un genio, revoluciona la ciencia, pero tiene un precedente, se basa en algo. ¿En qué se basa? En que la escolástica ha caído en una crisis en el siglo XIV. Os recuerdo que la escolástica es esa corriente filosófica medieval que tiene su apogeo en el siglo XIII y su máximo exponente es Santo Tomás de Aquino, que pretende hacer compatible las teorías filosóficas de Aristóteles con el cristianismo. Entra en crisis y la fe y la razón, filosofía y ciencia, van a tener una ruptura. Pero también hemos visto la revolución científica. Las teorías de Copérnico, Kepler y Galileo van a revolucionar la ciencia. Y ya hemos visto en un vídeo anterior que Galileo y Descartes son contemporáneos. Es decir, lo que Galileo va a hacer con la ciencia lo hará Descartes en filosofía. Descartes había estudiado en su juventud filosofía escolástica, pero se había sentido defraudado, por lo que decidió dedicarse a leer el gran libro del mundo y estudiar matemáticas y física. A él se debe el inicio de la geometría analítica. Repaso que lo hemos visto, estudia en un colegio que es la Flèche, pero le decepciona. Lo único que le parece razonable de lo que ha aprendido son las matemáticas y se dedica a leer el gran libro del mundo, que quiere decir a viajar. Ya sabemos que entre sus viajes, pues uno será participar en la guerra de los 30 años. Y ya sabemos que Descartes va a ser un gran matemático, a él debemos la geometría analítica. Ya vimos en el vídeo anterior que Descartes va a unir durante siglos. Por influencia aristotélica se distinguía la física de las matemáticas, se distinguía la ética y su método del físico y se distinguía la geometría de la aritmética. Lo que va a hacer Descartes, y por eso es revolucionario, es unir dos ramas de las matemáticas. Las matemáticas le parecieron la única ciencia verdaderamente segura. A ver, no es el primer filósofo que va a considerar que las matemáticas son el modelo. Hemos visto a Platón y los argumentos de Descartes serán los mismos. Las matemáticas, me soléis decir, son exactas. Bien, son exactas, matemáticas exactas, sino ¿por qué son exactas? Porque en matemáticas no opinamos, nadie dice, pues es que a mí me parece y como me parece así, tú lo tienes que respetar. Las matemáticas son racionales, 2 más 2 es igual a 4,
me guste a mí, no me guste a mí, me parezca bien, me parezca mal, y no es que es lo que opina mi madre, o opina mi padre, o opina el vecino del tercero. No opinamos, solo razonamos, no se basan en lo sensible. Ya hemos visto que los sentidos nos engañan, que los sentidos son relativos. Ahora hace frío, luego hace calor. Yo tengo frío, pero tú no tienes calor. La ventaja de las matemáticas es que no se basan en la percepción. Es algo que ya aprendimos en Platón y que los racionalistas del siglo XVII, al igual que Platón, van a aceptar. Sigo un poquito con la fotocopia. Por ello, en su intento de crear una nueva filosofía, se propone como modelo el modo de proceder de las matemáticas. Si la filosofía encuentra un método igualmente válido, podrá proceder con la misma seguridad. Si he conseguido revolucionar las matemáticas con un método, voy a llevar ese método a la filosofía. Esto ya lo habíamos visto. Los racionalistas van a tener como modelo las matemáticas. Los empiristas van a tener como modelo la física. Por eso unos rechazan el conocimiento sensible y otros aceptan el conocimiento sensible. Al igual que Platón, Descartes considera la filosofía debe seguir el modelo de las matemáticas. Cuidado, no es convertir a la filosofía en matemáticas, es que imite, sea como las matemáticas. El método debe ser el mismo para todas las ciencias, que quedan así unificadas, y se inspirará en la geometría de Euclides, un sistema deductivo a partir de definiciones, axiomas. Repaso, ya lo vimos en el vídeo. Unificación de las ciencias. Descartes opina que el saber es el saber humano. Yo como sujeto hago matemáticas, física y política. Si el sujeto es uno, el método es uno. Aristóteles, en cambio, pensaba que el método se tenía que adaptar al objeto. La ética que trata de la libertad humana no es igual que la física que trata de la naturaleza. Y segundo, hemos visto que el modelo es Euclides. Euclides escribió los elementos de geometría y hasta el siglo XIX va a ser el modelo de todos los científicos. Incluso un científico como Newton intenta que sus teorías científicas sean igual. Parto de unos axiomas, los axiomas nos explican, se supone que se aceptan porque son evidentes, y deducción, deducción y deducción. No hay observación, no hay experimentación, es todo racional y deductivo. ¿Vale? Ya vimos que esto funciona, el criterio es la coherencia, si los axiomas están bien, porque si no mis deducciones están todas mal. Bien, pero se supone que los axiomas se admiten porque son evidentes. Descartes escribió un discurso del método. Baruch de Spinoza, un tratado de la reforma del entendimiento. Y Leibniz proyectará una matemática universal, que es el precedente de la actual lógica matemática. Ahí tenéis los tres filósofos más importantes racionalistas. Y como veis, todos ellos pretenden aplicar un método. ¿Qué es un método? Vimos el método cartesiano el otro día. El método es una serie de reglas que me permitirán no confundir lo falso con lo verdadero. Los racionalistas tienen una fe absoluta en la razón y piensan que si somos metódicos podremos alcanzar la verdad. Confían, ¿de acuerdo? Vemos, por un lado, Descartes, que escribe un discurso del método. Y justamente el fragmento que debéis comentar pertenece a esa obra. Vemos que Spinoza escribe un tratado de reforma del entendimiento. Os recuerdo que el entendimiento es la facultad, la capacidad de entender del ser humano. Reforma del entendimiento es te voy a dar unas reglas para que así puedas pensar bien. Y Leibniz hará una matemática universal. Leibniz, que era diplomático y por lo tanto su tarea era intentar que las distintas naciones europeas no fueran a la guerra, pero no lo logró, viajaba de corte en corte y mientras elaboró esta matemática universal. En su momento se rieron de él. Dijeron, ¡ay, cómo va a ser que las matemáticas puedan formalizar el pensamiento! Hoy en día nos parece normalísimo.
Ya sabemos que aparece la lógica matemática, que es unir la lógica a las matemáticas, que eran dos ramas que durante siglos habían estado separadas y que hoy en día nos parece normalísimo que un informático sea capaz de hacer un programa que permita a una máquina pensar, ¿vale? Pero en su época se rieron del pobre Leibniz. Tales intentos tenían un presupuesto común, una confianza absoluta en la razón, frente al carácter inseguro de la experiencia sensible, capaz de deducir a partir de sus propios contenidos las llamadas ideas innatas, todo el sistema del universo. Me he saltado alguna palabra, capaz de deducir a partir de sus propios contenidos las llamadas ideas innatas, todo el sistema del universo. Vale, ahora tiene más sentido la frase. A ver, las ideas innatas ya lo vimos. ¿Qué significa idea innata? Idea innata significa que nacemos con ideas. Cuidado con pocas ideas. Y por favor, no me lo pongáis pocas ideas. Es una corrección, es una advertencia. Cuidado. Ningún racionalista jamás dijo que nacemos sabiéndolo todo. Yo no nazco sabiendo cómo se va a llamar mi primer hijo o voy a saber cómo se va a llamar el vecino del tercero. Tenemos unas ideas innatas y esas ideas innatas no proceden de la experiencia, porque estos autores, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, rechazan el conocimiento sensible, rechazan la experiencia. Entonces, para fundamentar la filosofía, que en esta época filosofía y ciencias son sinónimos, requiero algo que sea indudable. ¿Y qué es indudable? ¿Lo que procede de los sentidos? No, las ideas innatas. Los racionalistas desarrollaron entonces ambiciosos sistemas metafísicos basados en la definición construida racionalmente de substancia. A ver, los racionalistas frente a los empiristas van a construir sistemas metafísicos. Ese fue un tema que ya vimos. Y consideran que la metafísica es posible. Hablamos de Wolff, hablamos del sistema que va a formar este racionalista alemán. Entonces, todos ellos confían en la razón y consideran que a partir de esas ideas pueden hacer todo un sistema metafísico. Ya sabemos que los empiristas lo van a criticar, que será una gran disputa, metafísicos contra antimetafísicos, y que la solución la va a aportar Kant en el siglo ya XVIII. Sustancia se puede escribir con B o sin B. La Real Academia permite los dos. Sustancia era un concepto ya clásico con el que se delineaba la cosa real. Sustancia es un concepto que procede de Aristóteles y es aquello que subyace a los cambios. Por eso yo prefiero ponerlo con B, que se puede poner sin B. A ver, cuidado, ya lo he dicho antes, lo repito, cosa. Cosa no es cosa material, ¿vale? Lo real, ya hemos visto, por ejemplo, para Platón son las ideas que están fuera de este mundo. Así que cuidado, lo real no tiene que ser lo material necesariamente. Descartes habló de tres clases de sustancias, la infinita Dios y dos sustancias finitas, los cuerpos cuyo único atributo es la ascensión y las almas cuyo único atributo es el pensamiento. Descartes nos puede gustar, nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero tiene una ventaja, su simplicidad. Para Descartes, la realidad, la totalidad de lo existente, se reduce a tres sustancias: Dios, el alma y el mundo, la materia. Ya está, tres sustancias. A ver, esto ya lo vimos también en Wolff. Cuando él hacía una clasificación de la metafísica, teníamos la teología que trata de Dios, la psicología que trata del alma y la cosmología que trata del mundo. Tres ideas metafísicas. Cuidado, la materia no es lo toco, es una idea innata y es una idea que no se capta por los sentidos, porque es lo que subyace a los cambios. Yo veo los cambios, pero no aquello que está por debajo, subyace a los cambios. Pero ello planteó un grave problema. ¿Cómo se realiza la comunicación entre las sustancias, dado que son autosuficientes y totalmente heterogéneas? En el caso de cuerpo-extensión y alma-pensamiento.
Cuando vimos a Berkeley, un empirista, vimos que sorprendentemente este autor consideraba que el mundo no existía. Y ya vimos en clase que esto es debido a que la relación entre el alma y el cuerpo se había convertido en un problema. Pues si el alma y el cuerpo es un problema, solución de Berkeley, no hay cuerpo, ya está. Como no existe el cuerpo, no tengo que explicar la relación. Bien, esto que recibe un nombre así como muy filosófico, la comunicación entre las sustancias, hoy en día es uno de los grandes problemas de los neurólogos, psiquiatras, científicos que trabajan con la mente. Lo que pasa es que se ha modernizado. Ahora no hablamos de sustancias y no se habla del alma y el cuerpo, sino de la relación entre el cerebro, que es algo físico, y la mente, que es algo inmaterial. Nuestra mente y nuestro cuerpo se relacionan. Yo pienso, quiero levantar el brazo y levanto el brazo. O yo toco el fuego y a mi mente me viene la idea, vale, ¿cómo es posible que algo inmaterial pueda producir algo físico? Supongo que sabéis que hay enfermedades que son simplemente somáticas, es decir, que porque yo tengo una angustia, un estrés, me provoco una enfermedad. Me puedo provocar una úlcera en el estómago, es decir, un agujero, porque los ácidos del estómago me están perforando el intestino. ¿Cómo es posible que mi mente, es decir, una idea, me produzca algo físico? Pienso en el examen que voy a tener la semana que viene y empiezo a tener palpitaciones. Si es una idea, no es real, no es físico, ¿vale? Esto es uno de los grandes problemas muy interesantes de la ciencia actual, que ya lo planteó Descartes. Spinoza propuso una solución monista. No hay más que una sola sustancia, Dios, y la extensión y el pensamiento son dos atributos que se identifican entre sí. Ante el problema de cómo mi mente afecta a mi cerebro afecta a mi mente cuando mi mente es inmaterial y mi cuerpo es material, pues vamos a ver distintas soluciones. Spinoza dice que todo es Dios, lo que se llama panteísmo. A ver, Spinoza, por decir tal cosa, fue expulsado de la sinagoga. Él era judío. Pero esto es una herejía para cristianos y para judíos. O sea, que si lo hubiera dicho un cristiano también. Que la naturaleza y Dios sea lo mismo, el panteísmo es algo que no aceptan. ¿Y por qué no aceptan? Pues lo vimos al principio de curso. Porque Dios ha creado el mundo, en el mundo hay horrores, véase el coronavirus, y esos horrores no lo podemos culpar a Dios. Por lo tanto, el mundo y Dios no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el cristianismo y el judaísmo no aceptan esta solución. Dios es todo y la extensión, es decir, el cuerpo, y el pensamiento, es decir, el alma, son atributos de Dios. Bien, hay otra solución que vamos a ver, que es la de Leibniz, siguiendo parcialmente la doctrina de los ocasionalistas, que son estos señores, Geluix y Malebranche, defiende una armonía preestablecida. Las sustancias son unidades o mónadas incomunicables, pero han sido sincronizadas como relojes por Dios. Vale, ¿qué es esto de la teoría de los ocasionalistas? Y lo dejamos por hoy aquí. Mañana seguiremos con el texto de Leibniz y haciendo un ejercicio que os voy a pedir a continuación. Para terminar, la teoría de los ocasionalistas. Los ocasionalistas que eran cartesianos, es decir, seguidores de Descartes, dirán que con ocasión de que yo pienso quiero levantar el brazo, Dios me levanta el brazo. Y con ocasión que yo tengo la mano en el fuego, Dios me manda el mensaje de que te estás quemando. Una teoría muy curiosa, que obviamente no os la tenéis que creer, pero que muestra muy bien el problema que había planteado Descartes. Hasta mañana.